Álvaro Leiva, es ministro del gobierno, le volvió a enviar otra carta a Petro. Aquí tengo 16 puntos importantes de esta misiva que verdaderamente deja mal parado al inepto Petro. Escuchémosla hasta el final, no es tan largo. En primer punto, el exministro manifiesta que Petro, cuando él era ministro, nunca le puso cuidado, que intentaba buscar hablar con él y no se podía, porque nunca daba atención para él. Como segundo punto, recogí que el exministro Leiva manifiesta que ha sido incluso amenazado, que ha sido vilipendiado por las bodegas y por todo el petrismo por haber dicho lo que dijo en la carta anterior, que Petro era un drogadicto, pero que él se mantenía en esto porque no era justo callar algo que le hacía daño a la nación. Como punto 3, manifiesta el señor Leiva que Petro definitivamente está enfermo y sumido en la drogadicción, que en París se perdió, que hay muchos testimonios de ello y que incluso lo hicieron firmar un decreto mal motivado, que raya dentro de la falsedad ideológica de un documento público. Y esto para justificar su pérdida ya en París. En mi resumen, como cuarto punto, manifiesta Leiva que Gustavo Petro es un enfermo de la drogadicción, lo sigue afirmando, y que esto es un peligro no solamente para él, en su salud, sino también para la nación, en los intereses de la nación. En mi resumen, en el quinto punto, manifiesta que antes de que Petro se posesionara, es decir, después de que ganó las elecciones, también tuvo una desaparición en Florencia, Italia, donde lo encontró la policía. Y todo esto se guarda en secreto. Allí también se confirmó que tiene problemas de drogadicción. En el sexto punto de mi resumen, Petro visitó a Chile en enero 9 del 2023 y fue recibido por el presidente Boric. Debía Petro llegar a las cortes de ese país pues para tener una entrevista, para tener una relación con ellas, y Petro no apareció, se perdió. Le tocó a Leiva arreglar ese problemilla y hacer las veces de presidente porque Petro se perdió en Chile. Como séptimo punto extraje que en junio 15 de 2023 Petro llegó a Alemania, fue recibido con honores en ese país por el presidente de la nación. Al momento en que Petro le tocó hacer su discurso, pues entonces él resultó diciendo que deploraba la caída del muro de Berlín. Y esto pues causó, digamos, malas sensaciones en el gobierno alemán, especialmente con el presidente. E incluso le dijo el presidente de Alemania a Leiva que algo pasaba con Petro, que algo le pasa a su presidente, no es normal lo que está diciendo. Como octavo punto, Leiva dice que Sarabia le había pedido a él que buscara una comunicación con el presidente de Turquía, para lo cual Leiva lo logró. Realizaron una llamada para el señor Gustavo Petro, pues para que se pudiesen comunicar con el par de Turquía, pero Petro no contestó. Lo volvieron a hacer por segunda vez y Petro no contestó. Como punto 9, viaje a China, 24 de octubre del 2023. Los chinos ya habían advertido a Petro que no hablara del metro de Bogotá porque ese no era el tema. Para lo cual entonces Petro se sintió aludido, se sintió ofendido, y en la reunión con Xi Jinping, el presidente de China, Petro lo ignoró, no habló con él, porque no le dejaron hablar del metro de Bogotá. En un punto 10 de mi resumen, Leiva dice que todo esto es producto de la drogadicción, que es un problema que él tiene. Como punto 11, Leiva dice que Petro en sus últimas entrevistas pues ha confirmado que tiene un problema, que está enfermo de la drogadicción, incluso le llamó Safi. Como punto 12 de mi resumen, manifiesta Leiva que el exterior ya lo conoce como un drogadicto. En el país que produce la coca, donde hay masacres, donde hay crimen, tráfico de estupefacientes, y el presidente drogadicto. Como punto 3, dice Leiva, más valiente es Benedetti, que acepta que es un drogadicto. En cambio Petro lo niega todo. Como punto 14, insulta, amenaza a sus contrincantes políticos, los llama de asesinos, por decir fuera Petro. Llama a todos como si fuesen delincuentes por no aprobar su consulta popular, y que esto para Leiva es producto de su enfermedad de la droga. En el punto 15 manifiesta Leiva, esto es muy importante porque Leiva dice que Petro debería revisar su permanencia como presidente de la República. Que él se lo quiso decir personalmente, pero que nunca se pudo, y que ahora pues lo hace por este medio. Que sufre o tiene una incapacidad manifiesta, y que esto lo debería llevar a dimitir del cargo. Como punto 16, y ya para terminar, dice Leiva que la comunidad internacional es consciente de las dificultades que tiene Petro, de la inhabilidad manifiesta que él posee, producto de su problema a la drogadicción. Que esto le ha restado títulos para que Petro sea el representante de nuestro país ante el mundo. Bueno, en definitiva se sigue confirmando que Petro es un drogadicto, que esto le produce daño a la nación. Y Petro, pues, no se manifiesta ante esto y cree que lo está haciendo bien. Comisión de acusación pintada. Prevaricato, merecen cárcel. Nos vea como el país productor de la coca en manos de un drogadicto.